está aquí con nosotros la señora María Elena Salazar. Ella es madre de Hugo Marcelino González Salazar, que desapareció el 20 de julio de 2009 en Torreón. Aquí en Torreón ya más de 10 años de la desaparición de su hijo, como muchos otros también, que suman 6, 7, 8, 9, 10. Inclusive el hijo de la señora Diana Iris de Saltillo, que suma ya 12 años desaparecido. Señora María Elena, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Lo mencionábamos en el bloque anterior, Manuel, Lucía, de que no se puede hablar de una conmemoración, ¿no? Porque no hay nada que celebrar cuando hay decenas, cientos, miles de desaparecidos, no solo en Coahuila, sino en el país. Desafortunadamente, este colectivo cumple 10 años, señora, cuando no debiera ser así. Efectivamente, o sea, nada que celebrar, pero aún sin embargo, seguir exigiendo. Y como decía ahorita, bueno, mi compañera Diana Iris, su hijo, 12 años. Hay compañeras también en el colectivo que sus hijos ya cumplieron 11 años también, que fue en el 2008, en mayo y en octubre. Pero bueno, pues sí, efectivamente, nada que celebrar, pero pues el amor, la fuerza, el que ellos regresen es lo que nos mantiene. Y pues bueno, desgraciadamente a lo largo de estos 10 años hay compañeras que ya se nos han adelantado en el camino. Compañeras que no han sabido de sus hijos, que se fueron sin saber qué pasó de sus hijos. Desgraciadamente no es nada más el que nos lo regresen a nuestros hijos. Tenemos que saber la verdad, y la justicia también está detrás de todo esto. El daño está hecho. Son 10 años que ahorita se dicen fácil, 10 años, pero te pones a pensar y dices 10 años de mi vida. Inclusive nosotros el sábado que estuvimos reunidas en Saltillo veíamos las fotografías de lo largo de estos 10 años. Sí. Veíamos al inicio cuando llegábamos y cómo nos vemos hoy. Unas personas desgastadas, con enfermedades, por esta tragedia que estamos viviendo. Pero aún sin embargo, esta unidad, esta lucha que tenemos y que emprendimos hace 10 años, nos hace mantenernos fuertes. Señora María Elena, ¿qué ha cambiado en estos 10 años? Desde la formación de Fundec, ¿y cómo se da esta misma formación, esta unión? Bueno, fueron 21 personas aquella fría mañana, dice un compañero, aquella fría mañana del 19 de diciembre del 2009, donde 21 familias se animan a denunciar. Era un blog de personas que inclusive no son ni coahuilenses, sí. No eran ni coahuilenses. Pasaban por Coahuila y fueron desaparecidos. Uh-huh. Se animan estas 21 personas, pero aún sin embargo ya víamos estas personas, claro, solas. Uh-huh. Que íbamos a las procuradurías, que íbamos a las fiscalías a denunciar, y donde el Ministerio Público simplemente se concretaba en decir: váyase a su casa, su hijo al rato regresa, su hijo andaba en algo o por algo no está. Y pues nosotros solas, en esa soledad, nos regresábamos a nuestras casas. Sí. Cuando el 19 de diciembre, estas 21 familias se atreven a denunciar, se atreven a a convocar a una rueda de prensa. Todas nosotros dijimos: no soy la única, uh-huh, algo está pasando. Uh-huh. Y llegamos nosotros, recuerdo, llegamos todas juntas así en blog, o sea, no eres tú, soy yo, son las 21, yo también. Sí. En ese tiempo nosotros no pensábamos ni en un hombre, ni sabíamos que era de la organización, ni sabíamos que íbamos a llegar a esta década. O sea, nosotros lo que nos interesaba era que las autoridades nos escucharan y supieran la problemática que estábamos viviendo, que era que nuestro hijo no estaba en nuestra casa, nuestro esposo no estaba en nuestra casa. Y pues bueno, fue como nos fuimos organizando, fue como nos fuimos uniendo en el camino, y empezamos a llegar.
después de esas 21 familias, se multiplicó la cantidad. Sí, señora María Elena, es lo que decimos cada vez que exploramos este tema, ¿no? Que en un inicio era un delito que no se reconocía por parte de las autoridades, había muchísima indiferencia, había muchísima revictimización también, muchos prejuicios, mucha salida fácil con argumentos, por supuesto, también hirientes para los familiares que iban con la expectativa de que se movilizara la maquinaria de las autoridades como tendría que ser en un caso de esta naturaleza. Poco a poco se fue visibilizando, fue tocando fibras ciudadanas. ¿En qué momento considera usted que las autoridades comenzaron a preocuparse por este tema? Si bien a todos nos da la impresión de que no han hecho lo suficiente, pero ¿cuál fue allí el punto de quiebre en el cual las autoridades empezaron como a acompañar estas búsquedas? ¿Ya hasta que se conformó un movimiento con ruido social? Sí, y precisamente esto fue en el 2009, en el 2010, en marzo, viene Naciones Unidas contra la desaparición forzada, y la sede fue Saltillo. Entonces, a partir de ahí... Un grupo de trabajo de las Naciones Unidas. De trabajo de Naciones Unidas. A partir de ahí, nosotros dijimos, es momento de poner nuestra voz, es momento de poner nuestras demandas, es momento de que gente extranjera se dé cuenta de lo que está pasando en México, no solo en Coahuila. Entonces, las autoridades, al ver esta situación, tuvieron que poner oídos a que esto no era normal. Lo que estaba pasando no era normal. Y fue cuando, entonces el gobierno, después de que viene Naciones Unidas, el gobierno en aquel entonces de Humberto Moreira, empezó a recibirnos a nosotros las familias. Y empezamos a congregarnos y empezamos a, primero que nada, exigir eso. O sea, nuestros desaparecidos... fueron desaparecidos porque muchos trabajaban y se les desapareció en su trabajo. O sea, dijeron, a los 3 días no te presentaste a trabajar y se te da de baja. Personas que tenían créditos Infonavit dijeron, o sea, dejaste de cotizar, pues, o sea, se te retira tu crédito. Pero no es porque ellos no quisieran, es porque ellos no estaban. Es porque ellos habían desaparecido, es porque a ellos los desaparecieron. Entonces fue como empezamos a trabajar en la declaración de ausencia, en que se tipificara el delito de desaparición forzada. Y señora María Elena, usted decía al inicio de esta conversación que lo que busca no es únicamente que les devuelvan a sus familiares, ¿no? Decía, nosotros nos interesa que se esclarezcan los casos, conocer la verdad, tener justicia. Y yo quisiera preguntarle en estos 10 años cuáles han sido los avances o qué han encontrado, qué han descubierto con esta unión de las familias. ¿Qué puntos cree que durante el camino o qué foquitos se han encendido? Pues a lo largo de estos 10 años, como decíamos al principio, solas no nos escuchaban. Hemos logrado nosotros, que las autoridades estemos en las mesas de diálogo con el gobierno, que se crean mesas de trabajo para tanto la tipificación del delito, la declaración de ausencia, pero también hemos impulsado que se cree la Comisión Nacional de Búsqueda, la Comisión Local de Búsqueda. Entonces, si todo eso nosotros lo estamos trabajando, exigiendo, es porque necesitamos también saber la verdad de qué pasó con los nuestros. Sí, todos, y qué impresión, es un poco lo que platicábamos antes, al inicio del programa, Paco, de que estos avances se han dado por la sociedad, ¿no? Así o sea, por estos esfuerzos y por esta unión en la búsqueda, como bien dice, de la verdad, ¿no? Sí, la realidad es que el colectivo pues ha tenido infinidad de obstáculos, para empezar por la misma autoridad, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, en esa primera reunión con el exgobernador Humberto Moreira, que prácticamente lo que quiso hacer fue dividirlas. ¿Cómo quiso dividirlas? Otorgándoles lo que les llamó un padrino, que fue la misma estrategia que quiso utilizar con los deudos de los mineros de Pasta de Conchos. ¿Qué hacían estos padrinos, por ejemplo?
era el exgobernador Humberto Moreira, que era muy hábil, pues o que ni qué, pero decía: tú fulanito, funcionario de X dependencia, te vas a encargar de tal señora y la vas a atender y cualquier cosa me reportas a mí, y tú otro con esta otra señora, ¿no? Entonces, pues así prácticamente lo que hacía era precisamente fisurar esa colectividad, como ramificar, ¿no? Exactamente, ¿no? Pero señora, pues han tenido muchísimos otros obstáculos en el camino, iniciando con la misma sociedad, ¿no? Que los señala en su momento, que los estigmatiza, que los discrimina. ¿Cómo ha evolucionado este tema, señor? La verdad, nosotros, este tema, inclusive lo que mencionas de los padrinos, para nosotros era bien incómodo. Era bien incómodo y nos sentíamos tan victimizados de que cómo es posible. El padrino no solo se encargaba de ir a sentarse con nosotros a una revisión de expedientes, se encargaba, según ellos, de darnos el traslado, porque desgraciadamente en aquel entonces, bueno, lo único que teníamos era lo que poseíamos cada quien y nos fuimos deshaciendo de nuestras cosas porque lo que queríamos era buscarlos y encontrarlos. Entonces, era de muy mal gusto que te estuvieran pidiendo el boleto para comprobar y para darte unas cosas exactas, o sea, el dinero exacto. Entonces, era como para nosotros, no te digo, muy dignificante esta situación que hacían los padrinos. Y el que se sentaran con nosotros a revisar nuestros expedientes, nuestros casos, la información que nosotros llevábamos, porque nosotros las familias éramos quienes llevábamos la información, ellos no investigaban. Nosotros las familias, entonces fue tan incómodo que hubo un momento, nosotros siempre después de las audiencias nos reuníamos como colectivo y valorábamos la audiencia. Y nosotros decíamos, ¿nos sirve o no nos sirve? Y nosotros vimos que los padrinos no nos servían. ¿Y qué dijimos? Somos un colectivo que no tenemos, pero vemos de dónde nosotros nos sostenemos nuestros propios gastos para seguir avanzando y para seguir exigiendo, porque fue algo para nosotros darnos cuenta que el gobierno es como quiere dividir, el gobierno es como divide. A las familias, empezar a hablar con una familia, decirle, le di tanto a esta familia y a esta otra tanto y a esta otra tanto. Entonces es dividirnos. Pero bueno, cuando nosotros asumimos en mayo del 2010 cómo queríamos llamarnos, porque fue cuando ya nos dimos cuenta, o sea, tenemos que ser un colectivo para seguir trabajando, impulsando esto, que busquen a los nuestros. Dijimos, tenemos que ponernos un nombre. Y es ahí donde nace Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila. ¿Y por qué no fuerzas? Porque dijimos, necesitamos unir fuerzas. Solas vimos que no pudimos. Solas nos dimos cuenta que yo iba y me decían lo que querían decirme. Iba la otra compañera y le decían lo que querían decirle. Entonces, ¿qué fue lo que nos dio el nombre? Eso, de estar unidas, de estar fuertes para seguir exigiendo y buscándolos. Ahora también, señora María Elena, ¿cómo sopesaron ese estigma que a lo mejor había en este tipo de casos de cara a la sociedad? Una sociedad que también tenía miedo por el tema de la violencia, una sociedad que estigmatizaba. Yo tengo la teoría de que a lo mejor era justamente una especie de autoengaño por miedo, de que se tendía a decir muy fácil, bueno, es que a lo mejor si hay un desaparecido, algo hizo, en algún mal paso andaba, pero yo siento que era un poco por miedo de no reconocer la vulnerabilidad en la que estábamos todos. Claro. Porque si se aceptaba que eso nos podía pasar a cualquiera, era como sentirnos en una desprotección absoluta y lamentablemente luego eso se trasladaba en encono, en discriminación, en estar minimizando esta lucha, en estar pues prácticamente criminalizando a la persona desaparecida. ¿Ustedes cómo lo enfrentaron? Seguramente fue muy difícil también. Efectivamente, usted lo acaba de decir. O sea, nosotros nos dimos cuenta, todos merecen ser buscados, nadie merece ser desaparecido, así sea el peor delincuente. Por eso vivimos en un país de leyes. Pero efectivamente nos dimos cuenta, hoy fue Hugo, y Hugo, un muchacho de 24 años, un muchacho recién egresado de la universidad, un muchacho que yo sé quién es mi hijo, y yo dije, le puede pasar a otro muchacho igual que Hugo, que no necesita andar ni en malos pasos, ni en drogas, ni en el crimen organizado.
a cualquiera le puede pasar. Fue entonces donde nosotros empezamos a perder ese miedo. Fue entonces donde yo dije, o sea, yo no puedo esconder la desaparición de Hugo, porque Hugo no es un delincuente. Yo no puedo seguir callada ante lo que estamos viviendo, ante la tragedia que estamos padeciendo en nuestras casas, por un joven, o sea, un joven con sueños, un joven con un futuro prometedor que él se visualizaba, un joven emprendedor recién egresado. Él acababa de salir de la universidad en diciembre del 2008 y él desaparece en julio del 2009. Entonces yo dije, no es posible. O sea, no es posible que yo mantenga en el anonimato la desaparición de Hugo. Y creo que todas nos fuimos teniendo esa visión de decir, el miedo. Sí, el miedo nos empezó a paralizar porque nos decían, usted no ponga esto, usted no diga esto. Pero yo dije, ¿por qué no decirlo? Empezamos nosotros a decir, ¿por qué no decirlo si ellos son unos buenos padres de familia? Porque hay padres de familia que se dedicaban a trabajar para sus hijos, para sostener, para ser el pilar de esa familia. Entonces dijimos, o sea, se tiene que saber. O sea, se tiene que saber porque hoy me pasó a mí. Mañana no sabemos y no queremos nosotros que siga pasando. Y es precisamente eso que comentabas, Manuel, y yo la escucho, señora María Elena, y reconoces, te das cuenta de cómo es el amor lo que te da la fuerza para movilizar lo que tenga que moverse, ¿no? Exacto, con un deseo de real desde que nos hace falta en la casa. No te digo, son 10 años, pero hoy más que nunca, ellos que no están presentes las 24 horas del día en nuestra casa, en nuestros sueños, en nuestro diario vivir. Ellos viven permanentemente. Entonces no puedo quedarme yo en mi casa, hacer mis quehaceres que yo hacía cotidianamente, sin pensar, sin sentir que nada pasa. Hoy Hugo no está, hoy no están los miles de hijos de mis compañeras. No podemos quedarnos en nuestra casa a llorar, a sumirnos en el dolor que más tenemos. Tenemos que salir a buscar y a dignificarlos a ellos.